Hola a todos, en esta oportunidad vamos a hablar sobre el metabolismo del sorbitol o bien sobre la vía sorbitol-aldosa reductasa. Dentro de esta vía van a participar los siguientes componentes. Van a participar la glucosa, el sorbitol y la fructosa. ¿Está bien? Esta vía se va a producir en los siguientes tejidos. Se puede producir en la retina, en el riñón, en el tejido nervioso periférico, bien en las células de Schwann, en el hígado y se puede producir en las vesículas seminales, que gracias a esta vía, estas vesículas seminales producen fructosa, que esta fructosa se puede encontrar en el semen, ¿está bien? Y que los espermatozoides pueden utilizar esta fructosa como fuente de energía, como lo veíamos en el metabolismo de la fructosa. Ahora bien, ¿cuáles son las reacciones de esta vía? Son las siguientes, ¿sí? Básicamente, lo primero que ustedes tienen que preguntarse es en qué tipo de pacientes podemos encontrar concentraciones de sorbitol altas en estos tejidos. Básicamente vamos a encontrar concentraciones de sorbitol altas en pacientes que tengan altas concentraciones de glucosa en sangre, como por ejemplo pacientes diabéticos que obviamente no están controlados. ¿Está bien? Estos pacientes tienen altas concentraciones de glucosa en sangre y al tener altas concentraciones de glucosa en sangre, esta glucosa es más afín a esta enzima, a esta aldosa reductasa, con lo cual la glucosa, como la vemos acá, reacciona con esta enzima, ¿bien? Y esta enzima lo que le hace a la glucosa es básicamente reducirla a nivel del carbono número 1 de la glucosa, ¿sí? Reduce este carbono, y para esto utiliza NAT-fosfato reducido, dejándolo como NAT-fosfato oxidado, es decir, que lo que va a hacer la aldosa reductasa a la glucosa es básicamente agregarle hidrógenos en este nivel. Y de esta manera, gracias a esta enzima, se termina formando como producto el sorbitol, que es básicamente lo que vemos acá en esta fórmula con los hidrógenos correspondientes que se fueron transferidos. ¿Está bien? Ahora bien, este sorbitol ahora va a ser catalizado por una enzima llamada sorbitol deshidrogenasa. Esta enzima sorbitol deshidrogenasa lo que va a hacer es básicamente oxidar a nivel del carbono número 2, ¿sí? Va a oxidar lo que es el hidroxilo del carbono número 2 de este sorbitol, utilizando como cofactor al NAT oxidado y dejándolo como NAT reducido. Es decir, que básicamente lo que va a hacer esta sorbitol deshidrogenasa es quitar hidrógenos, ¿bien? Y al quitarle hidrógenos al sorbitol, termina dejando como producto a la fructosa, que es esa estructura que vemos acá. Como vemos, a nivel del carbono número 2, la fructosa se encuentra ahora con un grupo ceto, ¿sí? Y esta fructosa puede ser utilizada en lo que es, o puede ir, mejor dicho, a lo que es la vía de la glucólisis, por ejemplo, ¿sí? Básicamente. Puede ser utilizada básicamente para producir energía, bien como fuente de energía. Ahora bien, la importancia de este sorbitol es la siguiente. Este sorbitol que se produce en estos tejidos, bien, riñón, en retina, en riñón, bien, en el tejido nervioso periférico, este sorbitol es básicamente un compuesto que produce un gradiente osmótico en las células, con lo cual, supongamos que acá tenemos una célula de cualquiera de estos tejidos, esta célula empieza a producir sorbitol, bien, empieza a producir grandes cantidades de sorbitol. Y el sorbitol, como les digo, es un gran productor de gradiente osmótico, es decir, que por decirlo vulgarmente, lo que va a hacer el sorbitol es chupar agua desde el exterior hacia el interior de la célula, es decir, que va a atraer agua, va a hacer que el agua ingrese hacia la célula. Y si el agua ingresa hacia la célula, esta célula se empieza a hinchar, y si se empieza a hinchar se forma un edema celular que va a terminar dañando a la célula, con lo cual esta acumulación, digamos, de sorbitol en las células, esta producción de sorbitol en las células es dañino para las propias células, ¿sí? Con lo cual, si se empieza a producir sorbitol a nivel de lo que es la retina, puede producir retinopatía, a nivel del riñón, nefropatía, a nivel del tejido nervioso periférico, puede producir neuropatía, ¿sí? Lo que ustedes tienen que saber, entre otras consecuencias, ¿no?, que terminan produciendo esas patologías, ¿sí? Pero ustedes tienen que saber que este sorbitol es básicamente un gran productor o produce, digamos, un gradiente osmótico hacia las células, es decir, hace que ingrese agua
en las células. Esto produce un edema celular que daña las células y puede producir consecuencias en el organismo, ¿sí? En los diferentes tejidos donde se esté produciendo este sorbitol. Y esto básicamente es esta vía, digamos, del sorbitol, bien, esta vía sorbitol aldosa reductasa, perfecto.